Estimados amigos, soy Ricardo Cortés, sacerdote conciliario de EITSE. Pues bien, hoy hablaremos de el juicio y la condenación de Jesús. El Jueves Santo a Jesús lo arrestan después de celebrar la última cena con sus discípulos, lo llevan de el monte de los olivos hasta la casa del sumo sacerdote. La casa del sumo sacerdote es el lugar donde se reúnen entonces los sumos sacerdotes, los letrados, los escribas y las autoridades religiosas judías. ¿Por qué razón? Porque básicamente lo que intentan acusar a Jesús es de un delito religioso, de una blasfemia, como se diría. ¿Qué es lo que ha dicho tan grave Jesús que les parece a ellos que merezca la muerte? Se declara hijo de Dios, ha violentado el sábado porque ha hecho curaciones en sábado y afirma que es el Mesías. Esas tres situaciones llevan entonces a exasperar a los judíos. Pero tenemos que pensar también en lo que ha sucedido antes, en todo lo que ha sucedido durante el camino de Jesús. Jesús ha criticado fuertemente a los escribas y los fariseos, a los letrados, a los doctores de la ley, y les ha dicho: escribas, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, porque ustedes arman cargas insoportables sobre la gente, pero no están dispuestos a llevarlas. Todo eso que ha sucedido anteriormente, esa confrontación permanente entre Jesús y los fariseos y las autoridades religiosas judías, va a llevar que lo terminen acusando y que lo terminen intentando judicializar para ponerlo en la muerte. Cuando lo llevan ante el sumo sacerdote, entonces arman todo el aparato allí. Pero ¿qué sucede? Hay que recordar que el pueblo judío está invadido por el pueblo romano, por el imperio romano. Por lo tanto, los judíos no podían matar a nadie y no podían darle muerte a Jesús, y menos porque era una persona demasiado pública. Entonces iba a ser un escándalo terrible. Como no pueden darle muerte, por el impacto tan grande que tenía Jesús, sobre todo en la gente, en las curaciones, en su predicación y todo lo que había hecho, lo que hacen es llevarlo entonces a casa de Pilato. Cuando lo llevan a donde Pilato, Pilato es la autoridad civil, es el gobernador de esa región, es el que representa a Roma. Entonces, ¿cuál es el argumento? Cuando llega ante la autoridad romana, el argumento que presenta es: este hombre está alzando al pueblo, está haciendo que el pueblo proteste y está diciendo que no le paguen impuesto al César, que está revolucionando el pueblo y es un peligro para Roma. Entonces ya la cosa cambia. Pilato dice: pues yo no encuentro ningún delito. Sin embargo, lo remite a Herodes. ¿Herodes quién es? Herodes es el rey judío, la autoridad judía del pueblo que está invadido. Herodes estaba coincidencialmente en ese sitio en ese momento y lo remite a Herodes. Eso sirvió para que Herodes y Pilato se reconciliaran. Era muy complicado porque es que Herodes, aunque es el rey, está oprimido por el imperio romano y Pilato tiene el poder militar. Eso hace que Pilato y Herodes le digan: juzguelo usted, yo no me meto. Herodes, al verlo, vuelven y le presentan todo el argumento judío y dice: sí, listo, es culpable, condénenlo. Pero pues vuelve la misma. Herodes tampoco lo puede condenar a muerte porque Herodes es una autoridad judía, no romana. Y estando en invasión, el único que lo podía condenar entonces eran los romanos. Lo devuelve a Pilato y le dice: ahí está, condénelo. Pilato vuelve a hacer el interrogatorio, vuelve a preguntarle a los que lo acusan y vuelve a decirles: ahora les pongo en elección, ¿a quién libero? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo, los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, las autoridades religiosas de aquel entonces, lo que hacen es levantar al pueblo para hacer que crucifiquen a Jesús y liberar a Barrabás. ¿Cuál es la determinación que toma Poncio Pilato? Dice: yo no encuentro ninguna culpa en él, y por ahí se dice: yo me la voy a dar. Es decir, ustedes son los que toman la decisión, pero yo hago lo que ustedes piden. Basado en la decisión del pueblo, entonces es que Poncio Pilato
manda crucificar a Jesús. Y por eso Jesús será crucificado. No es al primero que crucifican, ni tampoco será el último. El estilo de condenar a una persona a muerte era la cruz. ¿Por qué? Porque era visible ante los demás. Porque lo colocaban ante el pueblo como escarnio público, para decir que nadie se intente levantar contra el pueblo romano. Porque aquel que se intenta levantar contra el pueblo romano morirá crucificado. Esa entonces es la causa del juicio y la condena. Pero bien, queridos hermanos, queridos equipistas, ¿qué tiene que ver eso para los matrimonios, para nuestra vida hoy? Sucede que muchas veces se condena y se juzga al interior de la propia familia y del propio matrimonio. Pongámonos a pensar por un momento cuántas veces emitimos juicios sobre el cónyuge, sobre la familia del cónyuge. ¿Cuántas veces nos quedamos con la primera impresión y a partir de esa impresión condenamos a esa persona? O a partir de ese error condenamos la relación. A veces no es que lo condenemos a muerte, pero sí lo que amenazamos de muerte es la relación conyugal. Cuando en una discusión de pareja se sale con frases, pues nos separamos, estás condenando a muerte tu matrimonio, le estás poniendo un fin. Y eso es precisamente lo que no debe ser, porque lo que dijo el Señor es para toda la vida. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa para toda la vida. Ese para toda la vida a veces lo amenazamos y lo condenamos cuando en medio de las discusiones y las peleas estamos diciendo al otro hasta aquí llegamos. No, usted no tiene la intención real de hacerlo. No juzgue por cosas pequeñas. No se llene de rencores y de rabias. Por el contrario, empiece a hacer un proceso de perdón. Empiece a hacer un proceso de liberación del cónyuge con el que usted vive. Queridos hermanos, la lección de la condenación de Jesús tiene que llevarnos a pensar que nosotros también tenemos que perdonar al cónyuge, que tenemos que liberarlo y que tenemos que darle la posibilidad de ser salvado y redimido, de ser perdonado y amado. No seamos como los escribas, los fariseos o como Poncio Pilatos, que terminamos juzgando y condenando al otro. Por el contrario, amémoslo, salvémoslo, perdonémoslo. Es decir, salva tu relación y tu matrimonio. Que Dios los bendiga y el Señor los acompañe hoy y siempre.